En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Oremos. Señor Dios, que por la resurrección de Cristo nos dispones para la vida eterna. Elévanos hasta el autor de nuestra salvación, que está sentado a tu derecha, para que cuando venga nuestro Salvador, en la majestad de su gloria, revistas de una dichosa inmortalidad a quienes nos hiciste renacer por el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. La lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 18, versículos 9 al 18. En aquellos días, Pablo tuvo una visión nocturna en Corinto, en la que le dijo el Señor: no tengas miedo, habla y no calles, porque yo estoy contigo y nadie pondrá la mano sobre ti para perjudicarte. Muchos de esta ciudad pertenecen a mi pueblo. Por eso Pablo se quedó ahí 1 año y medio explicándoles la palabra de Dios. Pero cuando Galión era procónsul de Acaya, los judíos de común acuerdo se abalanzaron contra Pablo y lo llevaron hasta el tribunal, donde dijeron: este hombre trata de convencer a la gente de que den a Dios un culto contrario a la ley. Iba Pablo a tomar la palabra para responder cuando Galión dijo a los judíos: si se trata de un crimen o de un delito grave, yo los escucharía, como es razón. Pero si la disputa es acerca de la palabra, de palabras o de nombres o de su ley, arréglense ustedes. Y los echó del tribunal. Entonces se apoderaron de Sóstenes, jefe de la sinagoga, y lo golpearon delante del tribunal. Así que Galión sin que Galión se preocupara en lo más mínimo. Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Después se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria con Priscila y Aquila. En Cencrea se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Dios es el Rey del universo. Aleluya. Papá, aplaudan pueblos todos, aclamen al Señor llenos de gozo, que el Señor, el Altísimo, es terrible
y de toda la tierra, Rey supremo. Dios es el Rey del universo, aleluya. Fue Él quien nos puso por encima de todas las naciones y los pueblos, al elegirnos como herencia suya, orgullo de Jacob, su predilecto. Dios es el Rey del universo, aleluya. Entre voces de júbilo y trompetas, Dios el Señor asciende hasta su trono. Cantemos en honor de nuestro Dios, al Rey honremos y cantemos todos. Dios es el Rey del universo, aleluya. Aleluya, 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 Cristo tenía que morir y resucitar de entre los muertos para estar así en su gloria. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Capítulo 16, versículos del 20 al 23. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que ustedes llorarán y se entristecerán, mientras el mundo se alegrará. Ustedes están tristes, pero su tristeza se transformará en alegría. Cuando una mujer va a dar a luz, se angustia porque le ha llegado la hora. Pero una vez que ha dado a luz, ya no se acuerda de su angustia, porque la alegría de haber traído un hombre al mundo. Así también ahora ustedes están tristes, pero yo los volveré a ver. Se alegrará su corazón y nadie podrá quitarle su alegría. Aquel día no me preguntarán nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. Ya estamos en un viernes, mañana es el último día de la semana, para luego empezar la nueva semana y última semana de la Pascua, con la ascensión de Jesús al cielo. Claro, después de la ascensión vienen los días feriados para terminar la última semana de Pascua. Viernes de la sexta semana de Pascua, 22 de mayo del año del Señor 2020. El hilo conductor de las dos lecturas de hoy y el Salmo. Voy a juntar las tres lecturas
en el enunciado. Los sufrimientos que la iglesia sobrelleva a causa de la evangelización, como fue el caso de Pablo y sus compañeros, cambiarán tarde o temprano, como la pasión y la muerte de Cristo cambiaron totalmente con la resurrección, y como también cambian y se transforman los dolores de la mujer que está a punto de dar a luz, y una vez que le nace el hijo, se llena de alegría. El dolor y los sufrimientos se transforman en nuestra vida y se transforman en alegría cuando se sufre con Cristo, en Cristo y por Cristo. No desperdiciemos los sufrimientos. Primera lectura. Ayer, bendito Dios, prácticamente expliqué toda la perícopa que hoy estamos leyendo de primera lectura, dada la unidad intrínseca de las dos lecturas, la de ayer y la de hoy. Por eso ya la expliqué prácticamente desde ayer. Solo quedó pendiente el último versículo de hoy, versículo 18, que es lo que vamos a ver hoy, con la ayuda de Dios y de la Virgen María. Dice el versículo en cuestión: Pablo se quedó en Corinto todavía algún tiempo. Se despidió de los hermanos y se embarcó para Siria. Siria, la región donde está Antioquía, la comunidad de Pablo. Se embarcó para Siria con Priscila y Áquila. Áquila significa águila. En latín, áquila. Nadie dice, vi una águila. No, dice una águila. En Cencreas se rapó Pablo la cabeza para cumplir una promesa que había hecho. Es el versículo 18. La simple expresión en Cencreas se rapó la cabeza para cumplir una promesa que había hecho, ya nos pone sobre la pista de lo que Lucas nos quiere decir. Aquí se trata del famoso voto del nazireato. Era una especie como de manda. Nosotros hablamos de mandas. Los judíos hablaban del voto del nazireato. El texto del libro de los Números es sumamente largo, en donde se habla de este voto del nazireato. Bueno, les voy a dar la cita. Números 1 hasta el versículo 21. Veamos el resumen de dicho versículo. Lo básico del voto del nazireato es esto, según la etimología de la palabra. La palabra nazireato viene del verbo hebreo nazar, con Z, nazar, que significa abstenerse. Se sobreentiende abstenerse de algo en honor de Yahvé Dios. Pero esa acción de abstenerse de algo en honor de Yahvé Dios implica que la persona que está haciendo aquello, la abstención de algo en honor de Yahvé Dios, se convierte en una persona consagrada. Y el verbo nazar pasa a ser nazir. Nazar es el verbo, abstenerse. Nazir es aquel que se abstiene de algo en honor de Yahvé Dios. Y así se convierte en nazir, consagrado. Abstenerse, ¿y de qué se abstenían? Abstenerse de cortarse el pelo y el vello facial, barba, bigote. Abstenerse
de bebidas fermentadas. Abstenerse de la fruta de donde se derivan las bebidas fermentadas. Por ejemplo, no podían comer uvas, aun siendo la misma fruta. Abstenerse de acercarse a un cadáver, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que se cumpla el tiempo propuesto. El voto se cumplía casi siempre por un periodo de 30 días o 31 días. Con sacrificio, y se cumplía con sacrificios de animales, y se quemaba el pelo crecido, pero ya cortado, en honor de Yahvé Dios. Nos preguntamos, ¿por qué Lucas nos habrá dejado escrito el hecho de este voto de Pablo en su libro de Hechos, sabiendo que San Pablo era tan arrebatado? Ya ven cómo trató a la circuncisión. Ahora todavía él personalmente anda con un voto de nazireato. La respuesta es muy fácil, siguiendo la historia de Pablo en Hechos, en conformidad con lo que relata Lucas sobre Pablo. En Corinto, a Pablo le fue mita y mita, como decimos vulgarmente. En efecto, en Corinto, Pablo tuvo de todo. Por ejemplo, él fue arrastrado hasta el tribunal de Galión, pero también tuvo muchas conversiones de judíos al cristianismo y también de paganos al cristianismo. Pero al parecer, Pablo sentía más la parte negativa de su historia, todo lo que le salía mal. Por eso hace el voto de nazireato, para quedar a salvo de la furia de los judíos. Pablo ciertamente habrá hecho cálculos tomando en cuenta la fecha más o menos de cuándo iba a embarcarse en Cencreas a Siria, pasando por Cesarea Marítima, que es el puerto de mar de Israel, luego de Cesarea Marítima por tierra a Jerusalén, para ir a rematar el voto del nazireato en el templo, y finalmente de Jerusalén subir al norte hacia Antioquía de Siria, para llegar a la ciudad de Antioquía, el punto de operaciones del apostolado de Pablo. El punto de operaciones, Antioquía de Siria, punto de operaciones del apostolado de Pablo. Pablo cumplió con la manda. Recuerden una vez más que Corinto y Cencreas están pegados espalda con espalda. Corinto está viendo hacia el poniente, el mar le llega por el poniente. A Cencreas el mar le llega por el oriente. Ahí están en una península, y precisamente donde empieza la península, que es un verdadero cuello de botella, un terreno delgadito, delgadito, ahí están las dos ciudades, espalda con espalda. Digo espalda con espalda porque Corinto está viendo hacia el poniente y Cencreas está viendo hacia el oriente, y en el oriente está Israel. También recuerden pues que en aquel entonces no había servicio por horarios y por fechas y todo como hay ahora en los aviones, en los barcos, los trenes, sino cuando de repente salía un barco porque ya estaba cargado de mercancías o iba a descargar a otra población, la gente aprovechaba el ride del barco. Nadie pedía un boleto para llegar a tal día, a tal punto, no, sino que a ver qué hay. Y sin embargo el cálculo le salió bien a San Pablo. Ahora pasamos al Evangelio. Muy chiquito en cuanto a versículos, pero profundísimo como nada.
más que estar explicándolo, voy a leer. Me parece que puse todo por escrito. Y voy a tratar de leerlo despacito para que lo vayan captando. Me imagino que la lectura de ayer costó un poquito cogerla. Un poquito medio teológica. Pero eso es de lo que nos salió. Ahora también esta lectura es medio teológica o teológica y media. Pero eso es lo que hoy nos ha salido. No hay que escoger las lecturas, sino hay que entrar al toro conforme a las lecturas que nos tocan, ¿verdad? Como en las corridas de toros. De repente sale un buen toro, bravo, que es más fácil lidiar que un toro manso. El toro manso marea al torero, porque no sabe por dónde va a embestir. En cambio, el toro bravo, por lo general, embiste siempre de la misma manera. Bueno, ok, dejemos a los toros. Cuando vayamos a España. Una creencia muy generalizada en la época de Cristo era que los tiempos últimos estarían precedidos de grandes tribulaciones y violencias. Pero los tiempos últimos. ¿Cuánto faltará para los tiempos últimos? Sepa Dios. Pero el enunciado de los tiempos últimos lo tenemos en la lectura de hoy. Bueno, por eso le entramos al toro de la primera lectura de hoy. El gozo y la alegría de la edad futura seguirían a un tiempo de sufrimiento tales que no tendrían precedentes. En este mundo sufrimos por una razón u otra. Sin embargo, estamos esperanzados a los tiempos futuros, donde el sufrimiento terminará. Para describir este tiempo, primero el sufrimiento y después el gozo y la alegría, Jesús, para describir ese tiempo, Jesús nos pone la alegría de la imagen de la mujer a la que le llegan de repente los dolores del parto. Dolores que son intensos, pero poco duraderos. En comparación a los 9 meses del embarazo. Pero compensados por la alegría de haber dado a luz un hijo para el mundo. Esta pequeña sección del Evangelio de hoy, que va del versículo 20, 21, 22 y 23, 4 versículos, establece un contraste muy fuerte entre los fieles que formamos la iglesia y el mundo. Esos son los dos contrastes. Nosotros y la iglesia, nosotros somos la iglesia y el mundo. Tenemos que decir ya desde ahora, sin esperar los últimos tiempos, que para nosotros comenzarán los últimos tiempos, o han comenzado con la ascensión del Señor al cielo. Acuérdense de lo que les expliqué ayer. Para los discípulos vivieron dos diferentes maneras de entender el final de los tiempos. Vivieron el momento de la muerte y sepultura de Jesús. Y Jesús desapareció. Estaba bajo tierra. Pero luego volvió con la resurrección. Pero luego otra vez vivieron la misma experiencia. Se nos fue al cielo en la ascensión. Pues vamos a esperarlo. Hasta el final de los tiempos llegará, regresará. Sin embargo, hay una tercera manera de entender esto. Sí, se nos fue porque ya no lo vemos físicamente. Sin embargo, está presente en la iglesia a través de los sacramentos. Esto no hay que perderlo de vista. Pasemos esta realidad de la desaparición de Cristo y luego su vuelta. Pasemos esta realidad de la ausencia de Cristo por su muerte y sepultura a la realidad actual.
a la realidad actual. ¿En qué realidad estamos? Pues sabemos que Cristo vino. ¿Y dónde está? En el cielo. Vaya gracia. Y luego, pues aquí estamos nosotros. ¿Y por qué no se nos aparece? Porque no necesita aparecerse. Está presente en la iglesia. Está presente en los sacramentos. Si tú no conoces esta realidad, estás frito. O si no conoces o si no aceptas esta realidad, también estás frito. Tenemos que decir ya desde ahora, sin esperar los últimos tiempos, los que para nosotros comenzarán con la ascensión del Señor al cielo, en cuanto que celebramos la fiesta. Pero históricamente la ascensión ya se dio. ¿Y qué hay en este tiempo, en este vacío, en donde no vemos físicamente a Jesús? Unos sufren y otros gozan. A veces es la iglesia la que sufre. El mundo a veces es el que goza. O viceversa. A veces el mundo goza y la iglesia sufre. Pero esta es la realidad que se da en estos tiempos. ¿Por qué? ¿Por qué nos complicó tanto la vida nuestro Señor? No la complicó. Nosotros somos los que la complicamos. La causa de la tristeza de los fieles, es decir, la causa de la tristeza de la iglesia, es la soledad. La soledad en medio del mundo. De aquellos que no siendo del mundo, tienen que vivir en el mundo. Y de pilón sin Cristo. Pero esa realidad no existe. Porque la realidad es que Cristo está con nosotros, aunque no lo veamos. Pero si no alcanzan nuestra fe a captar eso, vamos a estar tristes. Estoy en medio del mundo, de mi enemigo. Pero si captamos la realidad de Cristo, que está presente en su iglesia, que está presente en los sacramentos, entonces uno dice, échenme al gato, que no me va a arañar. ¿Por qué? Porque aunque no veo a Cristo en el mundo, Él está conmigo. Soledad que nace también del odio del mundo. Nos sentimos solos. El mundo nos ataca. Señor, ¿dónde estás que no te veo? Señor, ¿dónde estás que no te siento? Esa es la soledad. Recordemos que el mundo no puede amar aquello que no es suyo. Recordemos que el mundo no puede amar a aquellos que no piensan como él. Recordemos que el mundo no puede amar a aquellos que contradicen su propia seguridad, la seguridad del mundo. ¿Cuál es la seguridad del mundo? La mentira. Porque se valen de la mentira para enjuagar todo. Con la mentira quieren tapar el sol con un dedo. Entonces nuestro ataque es la verdad. El mundo no puede amar aquello que contradice su propia autosuficiencia. ¿Cuál es la autosuficiencia del mundo? El mundo dice, no necesito de Dios, yo me basto. El mundo dice, no necesito de la iglesia, yo me basto. Eso es lo que nos da miedo. Y eso es por lo que nos sentimos solos, sin Cristo al lado nuestro. Odio que nace de una contradicción permanente. No necesito de Dios. Y porque me estorba Dios, por eso lo ataco. Esa es la contradicción permanente. Aunque no sea más que por la mera existencia del Hijo Divino y de la iglesia, que es su cuerpo. Efesios 1,
22 y 23. Que en este caso, el conjunto de los creyentes que formamos el cuerpo de Cristo se llama iglesia. Los creyentes o iglesia contradecimos, y si no lo hacemos, tenemos que contradecir. ¿A quién? ¿O a qué? Esta manera de pensar del mundo, de enfocar una vida sin Dios y sin iglesia. Y esto hoy día nos causa tristeza a los que somos conscientes de la existencia de Dios. A los que no son conscientes de la existencia de Dios, en vez de causarles tristeza, les causa alegría. Esto es lo que quiero. No quiero a Dios, no quiero que exista Dios. Que se vaya a darle lata a los angelitos. Que vaya, que se entretenga en el cielo picándoles el ombligo a cada angelito. Nos causa tristeza esta manera de no ver al Señor físicamente, pero lo tenemos que ver místicamente, o sea, en la realidad de sus sacramentos, en la realidad de su iglesia. Pues el mundo a toda costa insiste en causar una ausencia de Dios y de su iglesia en medio nuestro. Por eso las persecuciones. ¿Qué persigues? Acabar con Dios y con la iglesia. Estás perdiendo el tiempo. Frente a la tristeza del creyente, frente a la tristeza de la iglesia, está la alegría del mundo. En efecto, el mundo se alegra de la ausencia de Jesús, claro, pero no es así. Él piensa, el mundo, que el Señor está ausente. No está ausente. Porque su predicación y su presencia de la iglesia constituyen un ataque a la seguridad de mentiras y a su autosuficiencia del mundo. No necesito de Dios, no necesito de la iglesia. Eso es lo que quisieras. Pero aunque grites y digas y bailes, Dios siempre estará presente. ¿Ven por dónde viene la tristeza? Por la ausencia. Pero también nosotros somos tontos. Porque si decimos, mi tristeza viene de la ausencia del Señor, oye, ¿qué pasó? ¿No que creías en el Señor? ¿No que creías en su presencia? Presencia mística, presencia en los sacramentos, presencia en la iglesia, pero ahí está el Señor presente. No estará presente como estuvo hace 2000 años en Israel. Bueno, pero está presente. El mundo se alegra del dolor, de la tribulación y de las persecuciones de la iglesia. El mundo se alegra de los creyentes sencillamente porque somos la continuación de lo que Cristo significó en el tiempo de su vida terrenal. El mundo se entristece, no se alegra. Porque los creyentes sencillamente somos la continuación de Cristo. Si el mundo está contra Cristo, lo quiere desterrar, lo quiere acabar. Pero por otro lado dice, mira, todavía quedan miles de católicos sonsonacos, con sus sonsonacos o no, pero aquí estamos. Sonsonacos o no, pero somos la extensión de Cristo. Entonces, al que le toca rascarse la cabeza en este caso, es al mundo. Que somos la continuación de Cristo, lo dice San Pablo, Colosenses 1:20. Ahora completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. No porque Cristo haya dejado incompleta la redención, sino falta en cuanto a extenderla a lo largo del tiempo y del espacio. Porque los cristianos siguen viniendo al mundo, naciendo, mueren unos, nacen otros. Y de esta manera, la redención de Cristo que se operó en el Calvario, ahora se sigue extendiendo al mundo entero. Por eso somos la extensión de Cristo Jesús.
Y el demonio le da rabias a donde no. Pero si apadrinamos a las tonterías del demonio, ¿qué dirá el demonio? Este ya es mío. Por lo tanto, ya no es extensión de Cristo. Todo pecador se convierte en extensión del demonio. En cambio, el que vive en gracia de Dios es extensión de Cristo Jesús. ¿Qué quiere ser? ¿Extensión de Satanás o extensión de Cristo Jesús? Pero la tristeza que nos causa el mundo por quitarnos a Dios se convertirá en gozo, porque a través de la iglesia Jesús sigue presente entre los suyos, sigue presente entre nosotros. No solo porque después de la tormenta viene la calma, como dice el dicho, sino sobre todo porque la alegría nace de la misma causa de la que surge la tristeza. Miren, parece trabalenguas, pero esta es la realidad. La alegría nace de la misma causa de la que surge la tristeza. La ausencia de la presencia de Cristo nos causa tristeza. Pero el conocimiento de la presencia de Cristo en medio de nosotros nos causa alegría. El distanciamiento interno del mundo con Dios produce la tristeza y al mismo tiempo es causa de la alegría, porque a pesar de los pesares, Dios sigue presente entre nosotros. Esta alegría tiene sus raíces en que en ese distanciamiento interno del mundo con Dios se tiene la verdadera libertad. Se tiene la gran arma de atacar a Satanás, el padre de la mentira. ¿Cuál es esa arma? La verdad. Y así se dará la verdadera libertad. Juan 8:32. La verdad os hará libres. Y la verdad es una persona, que es Jesús. Juan 14:6. Y él prometió estar con los suyos hasta el final de los tiempos. Mateo 28:20. No te retires de la verdad. Dios está contigo, tú estás con Dios. Te retiras de la verdad, te pones del lado de Satanás, el padre de la mentira, como lo definió Jesús. Entonces, allí sí tienes que tener miedo, allí sí tienes que tener tristeza, porque no estás con Cristo. Aunque digas que estás, no estás. Porque estás del lado de la mentira. Y en Dios no hay mentira. Dios es la verdad. Es más, su mismo Hijo Jesús es la verdad. La verdad es una persona. La verdad no es un dogma. La verdad es una persona. Esa liberación se produce a veces por el encuentro con Cristo, la verdad persona. Y como ese encuentro es espiritual, no es solo con Jesús de Nazaret. A Jesús de Nazaret se le podía tocar, se le podía sentir, se le podía escuchar. Como cuando estuvo en esta tierra. Sino que ese encuentro con Cristo resucitado, el mundo no podrá quitarnos la alegría de encontrarnos con Cristo, aun en medio del sufrimiento. Que ese sufrimiento provocado por el mismo mundo. ¿Voy explicándome? Por otra parte, esta alegría descansa sobre la base de la reconciliación entre el hombre y Dios, llevada a cabo por la obra de Cristo y expresada sobre todo en la oración comunitaria, que es la Eucaristía, y que es expresión de alegría. Bueno, ahora porque estamos asustados por el coronavirus. Pero en la vida ordinaria, antes del coronavirus, había que lazar a los católicos sonsonacos y arrastrarlos al corral para que vengan a misa. ¿Dónde está entonces la alegría expresada por el encuentro con Cristo?
Eso es la misa, el encuentro con Él. Entonces produce alegría. Te quejas de que tu vida sí, que tu vida asá. Bueno, ¿vienes a misa? No, entonces cállese la boca. ¿Vienes a misa? Sí, pero vienes a la fuerza. Entonces cállese también la boca. Debe ser un encuentro que sea una expresión de alegría por estar con aquel que causa nuestra alegría. Y por estar con aquellos que ya participan de la alegría de Cristo, los fieles. La tristeza transformada en gozo aparecerá ilustrada en los capítulos 20 y 21 del Evangelio de Juan. Algunos ejemplos, 2 ejemplos nada más. La Magdalena, primer ejemplo. Los discípulos, segundo ejemplo, se alegraron al ver al Señor resucitado. Alegría que depende, por tanto, de la presencia de Jesús y de su victoria en medio de nosotros, a través de su iglesia. Entonces, ya ven la frase que voy subrayando tanto, que voy machacando, es esa. Está Cristo, hay alegría. No está Cristo, no hay alegría. Pero aunque esté, a veces la gente dice, no lo veo, no está. Es que no lo ves en la iglesia, en la comunidad. Es que no lo ves en los sacramentos. ¿Cómo quieres alegría si en tu casa hay miembros de la familia que no viven los sacramentos? No nada más es cuestión de que yo los viva, sino que los míos conmigo tienen que vivir la presencia de Jesús en los sacramentos. Si no te asemella el que tu hijo esté mal casado, el que tu hija haya dado un mal paso, si no te asemella que un miembro de tu familia no esté ni confirmado ni haya hecho la primera comunión, o que tú misma, a ti mismo o misma te falten los sacramentos, ¿cómo puedes tú vivir la presencia de Jesús? Porque ahora Jesús está presente en los sacramentos. Tus hijos o hijas, quien sea, todos, pocos, algunos sí, algunos no reciben la comunión. Estás negando la presencia de Jesús en la iglesia. Estás negando la presencia de Jesús en ese hijo, en esa hija. La cosa es seria, muy seria. Por eso hay tanta gente amargada. Por eso hay tanta gente triste. Porque no viven la presencia de Jesús. En aquel día no me preguntaréis más. Versículo 23. Sencillamente porque el Espíritu Santo habrá llevado a la plenitud de la verdad a los discípulos. En este caso, ¿cuál es la plenitud de la verdad? ¿Cuál es la profundidad de la verdad? Jesús está tan presente en los sacramentos y en la iglesia como cuando estuvo presente en Israel. Es más, nosotros tenemos la ventaja sobre Israel. Allá fue una presencia física y el que alcanzaba a estirar la mano y tocarlo, ese salía ganando. ¿Qué pasó con aquel paralítico? Él no pudo llegar a Jesús, lo tuvieron que cargar y llevarlo a Jesús. Nosotros, en cambio, lo tenemos al alcance de nuestra mano, al alcance de nuestra alma, al alcance de nuestro corazón. Habrá cesado la incomprensión cuando lleguemos a la plenitud de la verdad. La incomprensión, ¿cómo es posible? ¿La incomprensión de qué? De que Cristo esté presente en la iglesia aunque yo no lo vea. Esa es una incomprensión. No lo veo. ¿Cómo voy a asegurar que está presente? ¿En qué me voy a basar para decir que está presente? Porque Él lo dijo. Esa es la última razón de la fe. Porque Él lo dijo. Aunque yo no vea, aunque yo no entienda. Basta con decir, Él lo ha dicho. Jesús dejará de ser para ellos, para nosotros los discípulos. Puse para ellos, haciendo alusión a la época de Israel. Pero también Jesús dejará de ser para nosotros los discípulos de ahora tan desconcertante
la realidad de que Cristo está presente, como lo ha sido hasta ahora, para los que no lo aceptan presente en su iglesia. Miren uno de los problemas enormes, gigantes de los protestantes. No tienen sacramentos. Entonces, ¿dónde está la presencia real de Cristo para ellos? Tendrán ilustración mental. Sabrán hablar de capítulos y de versículos. ¿Y qué? La iglesia no es una escuela de aritmética, de números. La iglesia es la presencia de Cristo entre nosotros. Ya ven, tan chiquito, y miren todo lo que hemos sacado. Esta plena conversión caracteriza la situación escatológica. Ya no habrá más preguntas, pues el misterio de la existencia humana se halla definitivamente aclarado, el misterio aclarado a la luz de la fe. ¿Por qué aclarado? Porque Jesús dijo, yo estaré con ustedes todos los días hasta la consumación de los siglos. Y Él es la palabra eterna del Padre. Él no puede mentir. Esto explica que la natural tristeza pasada sea reemplazada por la alegría. Aquí mezclo las dos ideas de la doble interpretación. La natural tristeza, se les fue Jesús a los apóstoles. Murió y fue sepultado. Ellos no tenían la experiencia que nosotros tenemos. Ellos pensaron que allá había acabado todo. Pero luego resultó la resurrección. Ah, caray, ha vuelto entre nosotros. Eso fue lo que quiso decir. Pues estás viéndolo, sonso, pareces católico. A la alegría la caracteriza la ausencia de todo interrogante. Miren, a la alegría la caracteriza la ausencia de todo interrogante. El que tiene muchos interrogantes no es feliz, tiene dudas. O, digámoslo por el otro lado, a la alegría la caracteriza también la presencia de toda respuesta a todos los interrogantes que puedan hacerse. ¿Por qué? Porque ahí está la verdad, y la verdad es una persona, y esa persona es Cristo Jesús. Jesús es pues la respuesta de todo. Jesús es la respuesta de todo. Reflexión. Madre mía. Hoy nada más hice 9 páginas. La otra vez hice 18, ayer fueron 16, hoy son 9. Bueno, vean que me estoy esforzando, ¿no? Pero es una tristeza tener que explicar todo esto tan rápido. Pongan su chisme 2 veces, 3 veces en el día. Reflexión. Por eso, nuestras tristezas están destinadas a convertirse en alegría a la luz de la resurrección. Porque todo tiene que cambiar. Cristo Jesús resucitó con su cuerpo propio, de acuerdo, pero glorificado, ya incapaz de sufrir y de morir. También nuestras tristezas tienen que cambiar a la luz de la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo y con ella la nuestra debe sobrellenar los vacíos de alegría que llevamos en la vida, los vacíos de alegría que llevamos en el alma, los vacíos de alegría que llevamos en el corazón. La alegría de la resurrección tiene que rellenar todo aquello. La alegría que comunica a Cristo resucitado es una alegría profunda, misteriosa, divina, pero nunca es superficial. Cristo nunca da nada superficial, pero que siempre pasa por el dolor y por la renuncia, por el sufrimiento, por la sangre, por la muerte y por la tumba.
pero que al resucitado nos comunica la plenitud de la vida divina. Cristo, ¿por dónde pasó para llegar a la resurrección? Pasión, derramamiento de sangre, muerte, sepultura. Luego vino la resurrección. Cuando el mundo se nos enreda todo, cuando perdemos la pista de la vida, mira, mejor siéntate, ven a la Eucaristía y allí Jesús, desde el pan y el vino consagrados, te iluminará y hará que aquella tristeza causada por tus enredos se convierta en gozo, causado el gozo por la verdad. Y con ella, con la vida divina, nos llegará también la plenitud de la verdad y la plenitud de la alegría. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Miren, acepto, no crean que no. Al menos todavía tengo capacidad para entender que sea poquito. Acepto que para muchos de ustedes que están escuchando aquí por el chisme este del interferido, como se llame, esto es demasiado teológico. Acepto, pero no nos queda otra. Eso fue lo que nos salió en la lectura de hoy. Pero si lo vuelven a ver, esto que ahora han grabado, y lo ven con calmita, sin estar pensando en otra cosa, lo van a entender más. Es un tema primoroso. Pero ya saben que Juan es el culmen del ser humano que ha recibido la revelación de Dios. Es el culmen, San Juan. Ok, seguimos pues con la Santa Misa. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio por alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Señor, con bondad
esas ofrendas de tu familia santa, para que con la ayuda de tu protección conserve los dones recibidos y llegue a poseer los eternos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor. Pero más que nunca en ese tiempo en que Cristo, nuestra Pascua, fue inmolado. Porque Él, con la oblación de su cuerpo en la cruz, llevó a plenitud los sacrificios de la antigua alianza. Y al entregarse a ti por nuestra salvación, quiso ser al mismo tiempo sacerdote, víctima y altar. Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Santo, santo, santo es el Señor del universo. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Llenos están los cielos y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Hosana, hosana, hosana en el cielo. Miren, una cosa que ya debería haber explicado antes, brevísimamente. Los sacrificios de la antigua alianza, como hemos dicho, ya pasaron, ya no existen, ya no sirven para nada. Ahora, ¿quién es la víctima del sacrificio de la nueva alianza? Cristo Jesús, con ese base y sobra. Pero ¿quién puede manejar a Cristo Jesús en su divinidad, en su infinitud divina? Pues otro que sea Dios. Y ese es precisamente el mismo Cristo. Por eso es a la vez víctima y sacerdote. ¿Y en dónde hay que ponerlo? Para que quepa en el altar de su persona. Por eso Él es a la vez sacerdote, víctima y altar. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se nos conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados.
Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, ese es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección del Señor Jesús, del Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y de la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Daniel, con nuestro obispo auxiliar Mario Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Pidamos por las personas que se encomiendan en nuestras oraciones. La mamá de la lobita y aquel joven hermano de un sacerdote. También pedimos al Señor su protección, que nos proteja de esa epidemia del coronavirus. Y así con María la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, amén, amén. Por los siglos, amén. Amén, amén, amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, digamos confiadamente la oración que Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Como hijos de Dios, intercambiemos ahora un signo de comunión fraterna. La paz. Cordero de Dios, que nos libras del mal, de nosotros ten piedad. Cordero de Dios, que nos libras del mal, nuestras almas limpiarás.
este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero en una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. Amén. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo. Cristo nos da Oremos. Protege, Señor, con amor constante a quienes has salvado, para que una vez redimidos por la pasión de tu Hijo, se llenen ahora de alegría por su resurrección, el que vive y reina por los siglos de los siglos. El Señor esté con vosotros. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Podéis ir en paz. La Santa Misa ha terminado. Demos gracias a Dios. Pueblo